Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial. En este video tutorial vamos a instalar Visual Studio Code y Python. Primeramente vamos a instalar Visual Studio Code y para ello vamos a ir al navegador. En este caso va a ser Google Chrome. Estando en el navegador de Google Chrome vamos a buscar en el buscador de Google Visual Studio Code y en la primera opción donde dice visualstudio.com vamos a presionar clic y nos va a enviar a esta página. Estando en esta página va a haber una opción donde dice Download for Windows, descargar para Windows. Vamos a presionar clic que queremos descargar para Windows. Si tu sistema operativo no es Windows, podemos presionar en este icono donde nos muestra más opciones, como por ejemplo tenemos para Mac y para Linux. Como es para Windows, vamos a descargar presionando clic aquí y la descarga se va a iniciar en este icono. En mi caso se ha descargado rápidamente Visual Studio Code. Acá hay una opción donde dice mostrar carpeta, vamos a presionar clic y nos va a enviar a este lugar. Estando en esta carpeta, voy a agrandar un poco más esto, listo. Estando en este lugar tenemos aquí el instalador de Visual Studio Code y para poder instalar simplemente vamos a presionar doble clic y va a aparecer la siguiente ventana. En este caso voy a cerrar esta ventana y esta ventana. Muy bien, ahora va a aparecer esta ventana. Aquí está la licencia de Visual Studio Code. Como es gratuito, vamos a poner aquí acepto el acuerdo y voy a poner en siguiente. Y ahora esto es la ruta donde se va a instalar Visual Studio Code. Puedes dejarlo tal y como está. En mi caso voy a borrar desde esta parte hasta esta parte tal y como se ve. Microsoft tal y como se ve. Voy a borrar tal y como está. Este carácter siempre tiene que haber para indicar la ruta donde se va a instalar. Ahora voy a presionar en siguiente, también siguiente. Ahora tenemos dos opciones. Uno es para crear acceso directo en el escritorio. Va a aparecer aquí un icono para poder acceder directamente a Visual Studio Code. En mi caso voy a presionar que sí. Si quieres puedes dejarlo o no. Las siguientes dos opciones voy a marcarlo y estos son para abrir tanto el archivo y el directorio desde el explorador de Windows en Visual Studio Code. Voy a presionar en siguiente y ahora vamos a pasar a instalar. Ahora Visual Studio Code va a empezar a instalar. Y al finalizar la instalación de Visual Studio Code va a aparecer esta ventana. Como hemos visto, ya ha aparecido el icono. Si queremos ejecutar Visual Studio Code, podemos dejarlo tal como está y podemos poner en finalizar. En mi caso, voy a dejar tal y como está activado esta opción y voy a poner en finalizar. Y se va a empezar a ejecutar Visual Studio Code. Muy bien, ahora se ha ejecutado Visual Studio Code y de esta forma hemos instalado Visual Studio Code. Ahora nos falta instalar Python y para poder instalar Python de igual forma vamos a ir al navegador de Google, voy a abrir una nueva pestaña, esto voy a cerrar y voy a buscar Python de la siguiente forma y en la opción donde dice python.org ahí es donde tenemos que darle clic o presionar clic y estando en su página de Python, voy a cerrar esto, podemos ir aquí donde dice download y automáticamente el sitio web va a reconocer que estás usando un sistema operativo de Windows. Como dice aquí, download the latest version for Windows. Pero también tenemos para Linux y Mac. En nuestro caso, como vamos a descargar para Windows, simplemente voy a presionar clic aquí a Download Python, la versión que es 3.12.2. Voy a presionar clic y se va a iniciar la descarga. En mi caso ha descargado muy rápido Python. Voy a ir a este icono y voy a presionar en este icono donde dice mostrar carpeta para también mostrar el instalador de Python. Voy a cerrar esto y ahora vamos a ingresar al navegador. Ahora de igual forma voy a presionar doble clic
Y al presionar doble clic se va a ejecutar esta ventana. Esto voy a cerrar y se va a ejecutar esta ventana. Acá hay dos opciones, que es Install Now y Customs Installation. La primera opción es para instalar tal y como recomienda Python. Y la segunda opción es para personalizar la instalación. En nuestro caso vamos a instalar tal y como recomienda Python. Acá hay dos opciones más. Vamos a marcar estas dos opciones. Este es para añadir al pad. Y vamos a presionar la primera opción. Es la opción de tal y como recomienda Python. Voy a presionar clic y va a aparecer una ventana para permitir el acceso del usuario. Tal vez en el video no aparezca esta ventana, pero vamos a presionar que sí para darle el permiso de instalación. Vamos a presionar clic en sí y se va a iniciar la instalación en Python. Ahora, la instalación en Python puede que se demore un poco más comparando con la instalación de Visual Studio Code. Muy bien, al finalizar la instalación de Python, simplemente vamos a presionar en Close y listo, ya hemos instalado Python. Ahora vamos a ir a Visual Studio Code, vamos a ir aquí a Inicio y vamos a buscar Visual Studio Code. Aquí tenemos la opción Visual Studio Code, presionamos clic y se va a ejecutar Visual Studio Code. Vamos a cerrar esta ventana, listo. Ahora, para poder escribir código de Python, aquí tenemos un icono que dice Explorer. Este es el explorador. Podemos presionar clic y aquí tenemos la opción de Open Folder. O también podemos ir aquí a File, presionamos clic y aquí tenemos también la opción de Open Folder. En mi caso voy a presionar clic en Open Folder y voy a ir aquí a Escritorio y voy a crear una nueva carpeta que sería Python. Solamente Python, voy a presionar Enter y voy a seleccionar carpeta. Ahora esta ventana se va a aparecer, voy a presionar que sí, acepto los derechos del autor. Ahora, estando aquí, como podemos observar aquí, estamos en la carpeta de Python. Aquí tenemos al costado dos iconos, que son los más importantes y lo vamos a usar mucho. En este caso el primero es para crear un archivo, puede ser el archivo .py o cualquier otro archivo como por ejemplo .html. Ahora aquí tenemos el New Folder, este icono es para crear una nueva carpeta. Ahora, como queremos escribir código de Python, vamos a crear un archivo, vamos a presionar en el primer icono y vamos a ponerle el nombre de hola Python de la siguiente forma, .py. Esta extensión .py es para indicar que esto es un archivo .python. Visual Studio Code automáticamente aquí va a poner un icono de Python. Voy a presionar Enter y listo, ya hemos creado un archivo .python. Ahora, para escribir el hola mundo en Python, que es el clásico en cada lenguaje de programación, simplemente voy a escribir la siguiente expresión, que sería print, y entre paréntesis podemos poner comillas simples o comillas dobles y escribir hola mundo en Python. Muy bien, no sé si has notado que al escribir código o al escribir algo aquí en el archivo .py aparece este punto. Esto nos indica que no hemos guardado el archivo. Y para guardar el archivo simplemente voy a presionar control S y va a desaparecer este punto, lo cual nos indica que hemos guardado el archivo. Ahora, ya hemos escrito la expresión para que pueda ejecutarse en la consola el siguiente texto, que es hola mundo en Python. Ahora necesitamos ejecutar esta línea de código y para ello necesitamos extensiones en Visual Studio Code. Y para poder instalar extensiones vamos a ir aquí a la última opción donde dice Extensions. En este icono voy a presionar clic y va a aparecer aquí variedad de extensiones. Voy a agrandar un poco más esto y listo, mientras que esté cargando. Como podemos ver, aquí tenemos Python, Pylance, Jupyter y aquí tenemos muchos más. Y aquí nos están recomendando Python, Docker, GitHub, Copilot y listo. Esto voy a cerrar presionando aquí en este icono y listo, se ha cerrado. Y aquí tenemos varias extensiones que podemos instalar. Podemos instalar de C, C++, la IP Server y listo.
Aquí en la primera opción ya aparece Python, y si es que no te aparece Python, simplemente podemos ir aquí en este lado para poder buscar y vamos a escribir Python y listo. Aquí nos aparecen todas las extensiones que pueden ir con Python, y la extensión que nos interesa es esta que simplemente dice Python. Podemos presionar aquí en install o aquí también en install y se va a instalar la extensión de Python para que podamos ejecutar Python en Visual Studio Code. Voy a cerrar esta ventana y aquí se está instalando Python. Ahora acaba de terminar la instalación de la extensión de Python, y para poder ver las extensiones que hemos instalado en Visual Studio Code simplemente voy a borrar esto y aquí tenemos Installed. Estas son las extensiones, esto voy a cerrar. Estas son las extensiones que hemos instalado. Hemos instalado Python, pero automáticamente para que podamos ejecutar correctamente Python en Visual Studio Code también se han instalado dos extensiones aparte, que son Pylance, Python Debugger. Vamos a dejar tal y como está esto. Y para poder cerrar esta ventana simplemente puedo presionar aquí en este mismo icono y como podemos ver se va a cerrar la ventana. Ahora ya hemos instalado la extensión y ahora vamos a ejecutar el siguiente comando. Y para poder ejecutar en Python, aquí ha aparecido el siguiente icono, que es Run Python File, ejecutar este archivo. Ahora voy a presionar clic aquí en este icono y se va a ejecutar Hola Mundo en Python. Y se ha ejecutado correctamente el Hola Mundo en Python. Y también agrandé un poco en Visual Studio Code, también lo volví un poco más pequeño. Esto es presionando control menos y control más para engrandar. Y esto sería todo con este video tutorial. Espero que te haya servido de algo y muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video.